Estas últimas semanas se está hablando mucho en todos los informes periodísticos de Mar del Plata acerca de la usurpación de terrenos. Lo peor de todo esto es que hay gente que se ocupa de vender esos terrenos. Por eso a la hora de comprar una propiedad no solamente necesitamos el dinero para hacerlo, sino que además tenemos que conseguir a un profesional responsable para que nos asesore, para que sepamos dónde vamos a comprar y acerca de la honestidad de la persona que nos va a vender. Vamos a escuchar al doctor Gustavo Bacigalupi para que nos asesore. Doctor Bacigalupi, a la hora de comprar una casa, ¿qué recaudos hay que tener? Bueno, en primer lugar, sabemos que si bien las operaciones de compra-venta intervienen a veces inmobiliarias, a veces escribanía, el recaudo principal siempre es el tema de hacer un boleto de compra-venta como paso previo. En ese boleto de compra-venta hay que tomar ciertos y determinados recaudos, por ejemplo, establecer que la persona que hace la venta es el propietario a través de informes que se piden al registro de la propiedad y después, como requisito esencial, tratar de pagar o el sellado o una certificación de la firma a los efectos de darle a ese instrumento una fecha cierta que va a permitirle posteriormente cerrar bien el negocio jurídico para el caso de que las personas no puedan hacer una escritura traslativa de dominio. La escritura traslativa de dominio, como sabemos, donde intervienen los escribanos, es un instrumento que es esencial en la operación porque a partir de que se inscribe la escritura, el dominio queda a nombre del comprador. Hasta ahí los elementos básicos. Puede pasar, de hecho en la realidad ocurre, que haya compradores que no pueden acceder a la escritura por una cuestión dineraria, se toman su tiempo y por esa razón, manifiesto, necesitamos el tema de la fecha cierta o la firma certificada, porque con eso va a permitir posteriormente, para el caso o de incumplimiento del vendedor o que pase el fallecimiento del vendedor o algo por el estilo, tener una herramienta más para hacer el reclamo por escrituración a las personas que pueden llegar a oponerse a la operación de compraventa formalizada entre las partes. ¿Cómo se establece el plazo entre la fecha de compraventa y la escrituración? El plazo es voluntario, es decir, las partes, si no hay ningún tipo de impedimento, pueden establecer un plazo relativamente corto o pueden establecer un plazo amplio para el caso que puede darse que haya alguna sucesión pueda realizar por parte de los vendedores o algún impedimento comercial por parte de los vendedores. La ley no estipula eso, queda a la voluntad de las partes. Lo importante, repito, en la operación es hacer un boleto de compraventa mínimamente documentado para tener una herramienta para, en caso de incumplimiento, poder reclamar y entre esa documentación establecer la fecha cierta o a través del sellado fiscal o a través de la firma certificada o tener los recaudos que establece la ley para después poder exigir la escrituración. ¿Qué pasa si el comprador o el vendedor fallecen entre la fecha del boleto y la fecha de la escritura? Bueno, si es el vendedor el que fallece, los herederos estarían obligados, si es que tienen, a realizar la sucesión para después otorgar, una vez declarados herederos, la respectiva escritura. Y si es el comprador, pasaría exactamente lo mismo. O sea, los vendedores deberían intimar a los compradores a formalizar el cambio de titular a los efectos de realizar ese traspaso. La operación recién queda concluida, como manifesté anteriormente, con la escritura traslativa de dominio, no antes. Es decir, hay gente que hace boletos, está toda la vida con un boleto y se transforman en poseedores, pero no son propietarios, aunque actúen como propietarios, sino hasta la realización de la escritura traslativa de dominio. Es el acto más importante en una operación de compra-venta. ¿Y qué pasaría si después de tantos años no encontramos al vendedor para que nos firme la escritura? Si el boleto de compra-venta fue hecho con las formalidades que estoy manifestando, podría llegar a realizarse un juicio de escrituración o, si no, una usucapión. En esa usucapión, con un boleto sellado y con la formalidad de ley, con 10 años de posesión pública, pacífica y continua, la persona podría requerir que el Estado, si no hay familiares de los vendedores o se desconoce, le otorgue una escritura a través de un juicio, un proceso judicial. Para el caso que no tenga las formalidades, esa persona debería esperar 20 años
para poder acceder a esa escritura traslativa de dominio otorgada en un proceso judicial por parte de un juez. Si se presenta este caso de muchos años de haber hecho el boleto de compraventa y no se escrituró, y los herederos se oponen, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el comprador? Bueno, si tiene las formalidades de ley, como habíamos manifestado, el boleto, el comprador puede oponerlo en un proceso judicial a los efectos que los herederos escrituren. Ahí están determinados el valor de la operación, el plazo para otorgar la escritura, a lo que los herederos no pueden modificarlo, lo tienen que aceptar. Podría llegar a haber un caso, alguna negociación por alguna diferencia por el paso del tiempo, pero por lo general los herederos tienen que respetar, si tienen las formalidades de la ley, la voluntad que está reflejada en el boleto de compraventa. Por eso es importante en el boleto de compraventa la intervención o de un abogado o de un escribano, porque son los que le van a dar el margen legal y jurídico a la operación de compraventa, a los efectos que las partes después eviten problemas judiciales posteriores. Y si el caso es el contrario, es decir, que se hizo una compraventa en confianza entre dos personas y no se formalizó nada. Bueno, para ese caso habría que hacer un proceso judicial a través de una información, testigos, todos los elementos para demostrar la veracidad de la venta, y sería más complejo obtener una escritura traslativa de dominio. Pero bueno, no deja, como todo proceso judicial, de estar a las resultas de un proceso. Muchas gracias, doctor. A vos, Ana. Doctor Gustavo Bacigalupi, Derecho Civil, Comercial y Laboral. Laprida 2580, teléfono 494-1753.